37 minutos han pasado desde la hora 16 en la República Argentina. Bienvenidos, estamos nuevamente en el debate. Hoy con un tema que me da mucho placer y ojalá que pasen y envíen muchos mensajes, porque vamos a hablar de nuestra casa, de la ciudad de Paraná, y vamos a hablar del árbol. El árbol como aliado estratégico, mientras agradecemos a quienes nos auspician, a quienes hacen posible esta hora de televisión todas las semanas, para encontrarnos en la idea similar, en la idea diferente, en lo que puede ser controversial, en lo que puede ser propositivo. En esto que Paraná tiene como tema pendiente el arbolado urbano desde hace muchas gestiones. Esta vez hay un plan estratégico que se plantea como participativo, abarcador de múltiples miradas, con mucha visión ciudadana. ¿Para qué? ¿Para qué plantar árboles? ¿Para qué fijarnos como meta 2.000 especies, 3.000 especies, 3.000 árboles? ¿Para qué? El calentamiento global. Sabemos que el árbol oxigena, sabemos que el árbol refresca, sabemos que el árbol tiene que ser un aliado estratégico. De hecho, lo es en todas las ciudades del mundo el gran tema de debate, el arbolado urbano. Tema, punto de encuentro para esta tarde de debate, mientras tomamos café, cafecito, mate, escuchamos y también podemos opinar. Y por eso vamos a decir que en representación de la municipalidad estamos con el subsecretario de Planeamiento Sectorial de la Municipalidad de Paraná, que es el área involucrada, Xavier Bilbao. Buenas tardes, Xavier. Maximiliano Pérez Vincer, él es abogado, tiene una maestría en Derecho Ambiental, es subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Paraná. Gracias por estar. Y vamos a tratar de tener la mayor cantidad de análisis, de miradas. Por eso está Vanessa Sender, que tiene todo un trayecto, una trayectoria en esto de mirar el arbolado como aliado estratégico. Ella es licenciada especialista en educación ambiental, integrante de la Fundación Ecourbano, que no necesita presentaciones porque tiene una trayectoria en esto de cuidar el agua, cuidar el verde, cuidar el río, cuidar los verdes, ¿verdad? Habíamos dicho, hay una estrategia municipal, en esa estrategia trabajó planeamiento, hizo un trabajo previo y quiero abrir esa ventanita para contarle a la gente en qué consistió el trabajo previo y qué estrategias se propusieron para que el vecino, es decir, nosotros, seamos actores protagónicos. Bien, bueno, gracias por la invitación. Bueno, la intendente arrancó en su primer discurso de apertura, arrancó con su iniciativa de elaborar un plan de arbolado. Eso ya fue inicios del 2024. Entonces, desde ahí en adelante nos puso a trabajar a los distintos equipos internamente para poder hacer una estrategia que pueda llevar adelante este objetivo de lanzar un plan de arbolado que pueda llevar adelante las distintas acciones de manera coordinada, articulada, pero importante que sea con la participación y el acompañamiento de la comunidad. No solo por una cuestión de dar esa participación temprana, sino para también lograr una sostenibilidad en esta acción que estábamos empezando a elaborar. Esto nos llevó un año de trabajo entre las distintas reparticiones municipales, servicios públicos, planificación, ambiente, comunicación, convivencia ciudadana. Todas hicimos primero un trabajo interesantísimo, puesta en común, análisis de antecedentes, y en el que ya empezamos desde ese momento a intercambiar con distintos actores. Se hizo un mapeo de actores, ahí la repartición de convivencia ciudadana estuvo trabajando fuertemente en eso. Y a partir de ese mapeo de actores pudimos hacer los primeros contactos y hacer ese intercambio valioso para poder proponer en este momento un lanzamiento que fue hace unos días, el 5 de junio, del plan de arbolado, donde concluimos con un documento que se llama Consensos Básicos, que se van a tener de acá en adelante, ya tanto en el documento volcado, que va a tener toda la secuencia de las acciones programadas, articuladas, secuenciadas, pero también con los criterios y las bases para poder desarrollarlo. Ahí es donde ese documento de consenso se volcó todo este trabajo colaborativo y de la mano de distintos actores, ya sean vecinales,
ONG, universidades, de distintas instituciones, organizaciones de la sociedad civil, que el consenso firmado fueron más de 30 instituciones y se van sumando nuevas que al tener esta difusión quieren sumarse a participar. Quieren ser escuchados. Ser escuchados y participar, porque hay una necesidad, como comentabas vos en el inicio, de trabajar en pos del verde de la ciudad de Paraná. Y desde ahí es que este plan, dentro de unos lineamientos básicos que establece, es el arbolado como infraestructura verde. Es un concepto muy importante porque a partir de desarrollar el arbolado y preservarlo, pero cómo gestionarse dentro de una infraestructura, nosotros ahora vamos a ir trabajando y realizando las acciones de una manera más coordinada, articulada, pero con recursos, tanto de municipales como externos, en esta relación que estamos haciendo con la comunidad, para poder lograr esa sostenibilidad. Esa sostenibilidad que nos va a llevar tiempo, que el arbolado en sí es tiempo, poner un árbol ahora y cuidarlo es tiempo. Eso significa que hay alguien que lo está regando, alguien que le está manteniendo el tutor, que le está la barrera antihormiga, y eso nos permitirá tener esta nueva masa de arbolado que vamos a ir incrementando, desarrollando según el objetivo del plan y preservando también con el acompañamiento de los vecinos. Es la base de lo que estamos lanzando a partir de estos días de junio que ya estamos. Perfecto. Yo voy a presentar a la gente del Zoom y después vamos a interactuar entre quienes están en el Zoom y el piso, porque está Claudio García, que es integrante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, está Miriam Martínez, profesora universitaria, responsable de la Cátedra Espacios Verdes, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, y hay mucho que aprender sobre el árbol, porque que nos gusta la sombrita, nos gusta todo. Pero hay que saber tratar el árbol. Y bueno, el propósito de esta charla de 1 hora, donde vamos a contemplar posiciones, posturas, miradas, es que, digamos, que establece este consenso del que hablaba recién el funcionario. ¿Qué tenemos que hacer para sostenerlo en el largo tiempo? Miriam, Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNER, las universidades, actores protagónicos. Miriam Martínez, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y aprender del árbol, aprender que el árbol como ser viviente tiene cuidados, tiene características y tiene raíces que en una ciudad deben ser contempladas. Contame de esto. Pobre árbol y sus raíces. Siempre creo que el tema de debate más... Hay 2 temas de debate con los pobres árboles en las ciudades. Uno son las raíces y otra las hojas en los... Ay, lo hablábamos recién. Hojas hermosas de otoño. Digo, nadie... Ahora voy a traer mi gran metáfora, que es: nadie pensaría en que va a dejar de comer porque cuando termina de cocinar tiene que lavar los platos y la olla. No. Entonces, lo que tenemos que entender es que toda... ser vivo que está formando parte de la ciudad va a tener 2 como caras, sus servicios o sus aportes. Los árboles aportan tanto, pero tanto a la ciudad, que limpiar la canaleta o elegir el árbol correcto para el tamaño de cazuela, que ese es el problema con las raíces, es mínimo al lado de todo lo que los árboles brindan. O sea, los aportes de los árboles, rescatando lo que decían al principio del tema del cambio climático y lo que se llama efecto isla de calor dentro de las ciudades, es uno de los elementos más importantes para ir en contra de lo que sería la profundización del calentamiento global y la resiliencia a lo que es los cambios climáticos en las ciudades. Totalmente. Voy a hablar en piso con Vanessa Sender, que ella ya fue parte de una gestión, se fue de la gestión y todo lo demás, pero ella siempre estuvo con organizaciones ambientalistas que estaban preocupadas por el parque arbóreo de la ciudad. ¿De qué manera? Contale para quienes no te ubican, la gente que anda en esto sí seguramente, pero para el vecino que no te conoce. Sí, nosotros venimos
trabajando desde la Fundación Ecurbano, desde ya casi 31 años vamos a cumplir ahora dentro de poco tiempo, y por supuesto que el arbolado es uno de los temas más importantes dentro de lo que es el espacio urbano. Bueno, y siempre es un desafío ver cómo funciona, digamos, el árbol, digamos, y las dificultades que tiene para desarrollarse en un espacio urbano. No es fácil esto, ¿no? Pero lo que vos me preguntás es que también tuve la oportunidad de estar en 2 gestiones municipales. Justamente la primera fue en la gestión de Blanca Osuna, que hicimos el relevamiento del arbolado de la ciudad de Paraná del año 2015. ¿Somos deficitarios en la cantidad de árboles que tenemos? Sí, por supuesto. Faltan árboles. Justamente lo que hicimos en ese momento con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con la Cátedra de Espacios Verdes, donde está Miriam, con María Silvia Carpón y todo un grupo de profesionales, el municipio los contrató para que pudieran dar cuenta, digamos, de un diagnóstico que hacía muchos años que no se hacía en Paraná, de el estado sanitario de los árboles, las cantidades de ejemplares, la cantidad de faltantes, las especies predominantes. Y bueno, eso nos dio una foto de ese momento. Y sí, por supuesto, faltaban aproximadamente 15.000 árboles. Y bueno, y ahora tengo entendido que se va a volver a hacer este censo, este relevamiento, que es muy importante para saber dónde estamos parados y para ver para dónde tenemos que ir, digamos, porque también fueron cambiando los paradigmas en relación a, bueno, qué especies plantar. Ahora se está apuntando más a especies autóctonas porque se adaptan mejor justamente a lo que recién decía Miriam de la crisis climática global. Entonces siempre nuestras especies, digamos, de nuestra zona van a estar mejor adaptadas a estos cambios de clima que ya estamos viviendo, digamos, que es una realidad. Ahí baja la primera característica. ¿Vamos a plantar cualquier cosa? No. Vamos a plantar especies autóctonas. Yo me voy al tema controversial, porque Paraná tiene una suerte de historia donde nos hemos llegado a enfrentar por el árbol. Y digo, cuando no compartimos criterio, viene el pleito. Viene el pleito y viene el juicio de la municipalidad, porque decimos, el árbol no se toca, el árbol no se saca, y de pronto un árbol que envejeció, y Alameda de la Federación tiene una larga historia de sucesos, ¿no es cierto?, se cayó, dañó un auto cuando no lastimó a una persona, o arrasó con cables y vienen los juicios. ¿Bajaron criterios sobre esto o todavía decimos, bueno, esto que es medio áspero vamos a esperar para tratarlo? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Lo primero que tengo para decir, un poquito previo, es que quiero rescatar, y lo están diciendo los colegas y los miembros que están en este debate, logramos generar un proceso participativo virtuoso muy importante en el cual han participado las universidades, las comisiones vecinales, las ONG, han participado todas las universidades de la ciudad y ha habido conclusiones y han habido devoluciones, y sobre eso se ha generado este consenso. Esto por ahí es importante decirlo porque... Subrayarlo. Sí, lo subrayo porque todo proceso participativo tiene su cuestión intrincada, lleva su tiempo, lleva mucha energía. La cuestión del tiempo cuando uno está en una gestión es un tema trascendental porque esta cuestión llevó meses de discusión, y las meses de discusiones, pero meses en serio de discusión real, de propuesta, de trabajar, de generar... digamos, masa crítica para poder llevar a un consenso y terminar en lo que hoy es un plan, digamos, que va a tener etapas concretas. Entonces, por eso quería rescatar eso. Y después, respecto, obviamente que uno de los puntos y de los ejes importantes dentro de lo que es este consenso, este plan de arbolado, es la cuestión del orden. Dentro de la cuestión del orden tenemos la cuestión de la poda, la cuestión de las autorizaciones, y a su vez también la cuestión del padrinazgo o la forma en la que poder mantener ese nuevo arbolado que se vaya plantando en la ciudad. Respecto de la poda, lo que quiero rescatar en la visión del derecho, digamos, es que
y de hecho hace muy poco estuvimos con una serie de conversatorios. El árbol es un bien colectivo urbano. O sea, está calificado como un bien colectivo, es un bien de característica colectivo urbano. ¿Qué significa eso? Es un bien público, o sea, es del Estado, no es del privado, no es del vecino que lo tiene enfrente a su casa, sino que es del Estado, en este caso del Estado local, y es un bien que tiene que, por sus características, los derechos son individuales o colectivos, por definición del Código Civil. O sea, uno tiene derechos personales y también tiene derechos colectivos. Por ejemplo, gozar de un ambiente sano, gozar del acceso a la ribera de los ríos, gozar del árbol, de la belleza paisajística, es un bien de característica colectiva. Entonces, en este caso, el arbolado tiene esa característica. Por eso es un bien importante, público. Exacto. Y subrayo la cuestión de colectivo, porque si exclusivamente, digamos, nosotros tenemos en nuestra Constitución, el artículo 41 nos garantiza el derecho a gozar de un ambiente sano, apto y equilibrado para el desarrollo humano. Totalmente. Y asegurando y preservando los bienes actuales para las generaciones futuras. Eso es lo que se denomina el principio de sostenibilidad, que ese es el eje que nuestra intendenta ha fijado como política de Estado en todas las políticas que desarrollamos en el municipio. Este es un plan, es una línea de acción. Pero volviendo con lo que decía anteriormente, la cuestión del orden es muy importante, es un punto dentro del plan de arbolado por la cuestión de la poda y lo que se puede hacer o no hacer con el árbol que uno tiene enfrente a su casa, en una plaza o en distintas circunstancias. En este consenso, y yo quiero ir destacando porque quiero que este programa baje como consignas, como ideas, fuerzas claras para que todos sepamos de qué se trata. ¿Poda sí o poda no? ¿Qué se estableció? ¿Qué se consensuó? Bien, nosotros con la poda tenemos un concepto que venimos replicando. Recién intercambiada con Vanessa, que ellos lo venían trabajando ya en las gestiones anteriores, lo hemos intercambiado con Miriam dentro de estos trabajos previos que estuvimos haciendo para el previo consenso, donde el arbolado en sí no necesita la poda para su desarrollo. En el contexto urbano, donde se inserta el árbol, y eso significa espacialmente en Paraná, en muchos lugares, tenemos área central, donde tenemos veredas angostas, tenemos zonas residenciales con veredas un poquito más grandes, tenemos avenidas, tenemos borde de arroyo, tenemos distintas cosas. Entonces, depende de la característica, del lugar, de la particularidad del caso, la poda resulta a veces necesaria o obligatoria por cuestiones de cableado, que tapan luz, que tapan señales, que tapan semáforo. Entonces, en esas cuestiones son las que vamos a empezar a trabajar para priorizar. Es decir, esto es un trabajo que vamos a ir desarrollando con capacitaciones, también bajando el mensaje que la poda la hace la municipalidad, consolidándola, ya está dicho, está en la página, hoy entras y ves ese mensaje, pero la poda la hace la municipalidad. El único actor. Claro. Pero entonces, bajo estos conceptos y estos consensos que venimos trabajando, es que tenemos que ir ahora actuando. Entonces, las podas para cableado, hay toda una metodología, y esa metodología tratar de llevarla de la manera más precisa posible. Las ramas que están dañadas o que están con peligro de caerse, también hay que hacer ese trabajo para minimizar estos riesgos por ahí de lo que contaba. Entonces digo, tenemos que ir migrando, porque esta cuestión de la planificación, del plan, de trabajar de esta manera articulada, tiene que ver también, y lograr una sostenibilidad, de acciones que van a ir paulatinamente llevando hacia ese nuevo mecanismo y objetivo que estamos teniendo. Estamos en una construcción. Construcción, exacto. Estamos en una construcción. Otro elemento clave. Estamos en una construcción. La poda la ejerce prioritariamente la Municipalidad de Paraná. Yo me voy a hablar con Claudio García, que es integrante de la Asamblea Ciudadana. Acá se están tocando temas sensibles para el vecino. Poda sí, poda no. Digo, recién y en la primera participación que tuvo Miriam, hablaba de otro tema también, el tema de las hojas que caen, que a algunos vecinos no les gusta, otros, en los que me incluyo, vemos en esto la poesía cromática más maravillosa que puede haber. Digo, ¿es un tema que a ustedes los obliga a tener todas las miradas para llevarle al municipio o no?
Así es, buenas tardes, Claudia. ¿Cómo te va? Bien. Desde la Asamblea nosotros estamos, la verdad, muy contentos de que nos hayan permitido participar, no a nosotros solamente, sino a todas las organizaciones vecinales de la ciudad, porque vemos sobre todo un planteo de modo de gestión participativo. Y en este sentido me parece importante ese espacio, que ese espacio sea permanente, no solo en este tema, hoy lo destacamos porque es la primera vez en esta gestión que vemos justamente varias instancias de debate. Nosotros hemos suscrito el documento justamente porque el lineamiento plantea esto, es un plan que incluye el aporte no solo de todos los trabajadores que están en la municipalidad vinculados al tema, sino el aporte de conocimiento de las universidades, y es importante la participación de todos los vecinos que se vayan involucrando para que también los espacios que están planteados como planificados para la formación y capacitación permitan crear promotores permanentes en cada una de las zonas de la ciudad de Paraná donde es necesario empezar a tomar concretamente medidas de una planificación de arbolado. Totalmente. Capacitación. Lo hablábamos recién, creo, fuera de cámaras, ¿no? Porque vos decías, con relación a la poda hay que poner sus cuidados, y a veces uno dice, yo quiero podar el árbol porque estamos en invierno, se sabe que la savia se va a retraer. Es un proceso de conocimiento. Totalmente. Digo, para ir poniendo en palabras lo que puede llegar a ser controversial. Nosotros estamos diciendo, la poda ahora exclusiva y excluyentemente la tiene que ejercer el actor Municipalidad de Paraná, porque el árbol que está en la vereda pertenece jurídicamente, es potestad del municipio. Contame tu mirada respecto de eso. Sí, siempre fue así. O sea, el árbol en realidad está en el espacio público y siempre el municipio tuvo, digamos, la potestad de hacer el mantenimiento del arbolado de alineación, de los espacios verdes. El tema de la poda tiene que ver mucho con nuestra cultura, nuestra identidad, y está muy arraigado en la ciudadanía esto que vos decís, que llega el otoño, invierno, y la gente sale con su machete al frente de la casa atacando al pobre árbol, muchas veces pensando el que le hace un bien, porque el árbol, te lo dicen, y crece mucho mejor. Pero claro, es una cuestión de sobrevivencia. El árbol, para defenderse de la agresión que recibe cuando es podado, porque esto le hace un daño al árbol y justamente puede ser una vía de entrada de distintas enfermedades para el árbol que terminen dentro de unos años haciendo que ese árbol se caiga de un día para el otro y no sabemos por qué, ¿no? Y termina teniendo huecos adentro justamente por podas mal hechas durante mucho tiempo. Entonces, tenemos que deconstruir esto que está tan instalado en la ciudadanía, que cree que el árbol hay que podarlo cuando llega el otoño y el invierno. Y como dijo Xavier recién, el árbol no necesita poda, excepto en casos puntuales, digamos, es totalmente al revés. Solamente cuando digamos, interfiere con el tránsito, con el alumbrado, porque bueno, pobre árbol tiene que arreglárselas para convivir con lo que llamamos la infraestructura gris. Digamos, el árbol es la infraestructura verde y la infraestructura azul, digamos, los arroyos, digamos, esto es como un gran ecosistema donde hay diferentes componentes. Entonces, lo que tenemos que decir claramente, y tenemos que seguir repitiéndolo y charlándolo en las escuelas y en todos los espacios donde tenemos, que el árbol no hay que podarlo cuando empieza el otoño, como vemos todos los años, que la gente primero cree que el árbol que tiene en el frente es suyo, cosa que ya lo dijo recién el subsecretario. Hay una cuestión, digamos, es un bien colectivo. Además se está hablando de que el árbol es sujeto de derechos, porque es un ser vivo, es parte de la infraestructura de salud pública,
porque nos trae tantos beneficios para nuestra salud que es importante preservarlo, no solamente plantar más árboles, sino preservar el arbolado existente, que tenemos todavía un gran patrimonio en la ciudad de Paraná, y también como mecanismo de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Totalmente. Entonces estamos viendo que realmente se está avanzando en relación a la legislación, pero bueno, esto también tiene que ir acompañado de políticas que tengan que ver con la educación, la sensibilización, para que empecemos a respetar más a este sujeto que tantos beneficios nos brinda en una ciudad. Totalmente, gracias por tu mirada. Yo tengo que encontrarme con la primera pausa, siempre la recomendación asociada a la salud precisamente. Si vas a consumir medicamentos, el medicamento tiene que estar recetado por un médico. Es el medicamento recetado por un médico y bajo control, supervisión de un farmacéutico, de un profesional farmacéutico. El medicamento tiene una trazabilidad, un control en el ámbito nacional de las autoridades sanitarias. Por lo tanto, si vas a consumir medicamentos, solo en farmacias. La pausa, tenemos más protagonistas de este gran debate que se ha permitido dar la municipalidad, en el cual se trabaja hace muchos meses, para que consensuemos el camino que vamos a transitar para tener una ciudad más verde. Volvemos enseguida. Enersa te recomienda, evita el uso de papel. Suscríbete a la factura digital. Ingresá a enersa.com.ar y elegí la opción que prefieras. Recibí tu factura directamente por email, sin papeles, sin demoras. 20 años creciendo juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultado desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. Trabajamos con un compromiso, la transparencia. En cada paso buscamos generar valor para todos. Nuestro mayor activo es el capital humano. Les ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nos propusimos ser una cámara de puertas abiertas. Aquí cada voz cuenta, cada propuesta importa. La modernización nos impulsa hacia el futuro. Adaptamos nuestras herramientas para convertirnos en una cámara innovadora. Ser inclusivos es prioridad. Solo avanzamos si lo hacemos juntos, abrazando las diferencias. Estamos cerca. Entender las necesidades de los entrerrianos es nuestra misión. Este camino lo construimos con vos. Sigamos juntos en el 2025. ¿Qué es un profesional inmobiliario? Es un experto que une oferta y demanda. Nos especializamos en tasar, vender, alquilar, asesorar y administrar propiedades. Tu bien al mejor valor. Déjalo en manos de un profesional. Taller gráfico y librería técnica El Profesional. Impresión láser color. Somos exclusivos en hacer copias de planos. Contamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Optimizamos recursos gráficos para tu mejor diseño. Horario corrido. El Profesional. 45 años al servicio del cliente. En la esquina tradicional de Alem y 9 de Julio.
porque le encanta el agua. Entonces, y lo decimos, distintos colectivos, distintas organizaciones, distintos vecinos, recién de la Asamblea Ciudadana nos decía, esperemos que siempre seamos escuchados y estemos dentro de esta comisión, porque es importante. Por eso vamos a hablar con Mercedes Cañani, que también, gente más con una mirada más profesional, más específica, quizás de estudios o trayectorias de estudios sobre la vida, que es la vida del árbol en este caso. Mercedes, gracias por estar. No, gracias a vos, Claudia, siempre un gusto y estar con esta gente que es toda amorosa. Y para darle la primera participación, primero voy a compartir un mensaje, y antes que contesten los funcionarios también me interesa la mirada de Mercedes, porque recién lo estábamos hablando. Dice una vecina, ay, se me perdió, ahí está. Soy Abelardo, calle Colón, al 170. Los árboles tapan la luminaria y es una boca de lobo porque nunca se podan los árboles, Claudia. Ha habido arrebatos, durante la noche se produce una zona de alto riesgo. No hay un plan de poda, esto lo dice Abelardo. Para hablar de poda, Mercedes Cañani me dijo algo. Bueno, voy a usar tus palabras de la propaganda. Yo creo que acá, y con todo lo que han dicho, en realidad lo que tenemos que cambiar es el pensamiento urbano. Siempre vamos en contra de quien nos da el bienestar y la salud. Vos dijiste que no se recete, automedique. No hagamos autodestrucción de lo que nos protege. De última, y esto habría que verlo, y agradecemos a la municipalidad porque estamos seguros que nos van a escuchar, no hay que podar los árboles, hay que bajar las luces. Queremos luces, tenemos estadísticas de que los robos se producen en esas bocas de lobo. Tendríamos que llamar a la policía, preguntar quién, dónde, en qué lugar, y allí bajar la luminaria. Y de paso, cuando nos roban los cables, gastamos menos, y le hacemos un bien al árbol, en no podarlo y en no tenerlo 24 horas con luz permanente, que también los debilita. Debería ser una obra pública de mucha importancia, pero sí, como vecinos, ir cambiando esto. Ni los meses con R, ni porque llega el otoño, ni porque la luz está allá arriba como si fuera una ruta si la ciudad está un poquito más abajo. Perfectamente entendible y bien fundamentado. Quiero que digas el colectivo del cual vos estás aquí hoy. Yo estoy hoy yo soy vicepresidente de la vecinal Sáenz Peña, que tiene toda una trayectoria con los árboles, a pesar de que han cambiado las comisiones, y a su vez fui secretaria de la Comisión de Arbolado Urbano del Colegio de Ingenieros. Una posición estudiada con una mirada de ingeniería, y yo los voy a poner en problema a los dos funcionarios porque entiendo la postura del vecino, porque en el barrio donde yo vivo, barrio Bañano Moreno, pasó lo mismo. Una mora que llegó a tener una corona exorbitante, se avanzaba en una esquina, 1,5 metros sobre la arteria, tocaba el asfalto y se hizo un hecho de inseguridad. Cortito, así podemos ir dándole participación a los otros. ¿Qué hacemos? Bien, sí, bueno, dentro de las acciones del plan que estamos haciendo, y los objetivos que estamos queriendo es compatibilizar. Como hace un ratito lo dijo Vanessa. No, Vanessa lo mencionó, lo de las infraestructuras, grises, verdes, azules. Necesitamos compatibilizar. En esa compatibilización existen ya mecanismos de bajar luz o un brazo adicional, como hay en calle Mitre, se están las columnas de alumbrado con un brazo adicional que va hacia la vereda. Racedo. En Racedo también hay distintos lugares. Entonces, tenemos proyectos elaborados para ir por corredores resolviendo este tipo de problemática. No va a ser inmediato, no va a ser en todos lados, como todas las obras de infraestructura, como la gestión de recursos siempre son escasos y tenemos que ir buscando la oportunidad. El mérito está claro, lo conocemos esa problemática, pero bueno, en el entendimiento general del trabajo en espacio calle, donde está la vereda, donde está el paño verde, donde está el arbolado y donde están las otras infraestructuras, en ese trabajo conjunto, priorizar acciones, buscar los lugares que sean prioritarios o más complicados por estas cuestiones de inseguridad. Por ahí vos mencionabas también de los reclamos en el 911, a ver dónde son los lugares más complicados. En eso, priorizar esta acción de brazo adicional
para la columna de iluminarlo. alumbrado, para iluminar. Pero digo, no es normal que una corona de árbol avance 1 metro sobre la calle y que toque el asfalto, digamos. Y el árbol no. Se impone una No intervención. para la vereda. Sí. Como para completar. Cuando hablábamos al principio de podar y no podar, que necesita o no necesita, hay algunos casos donde la poda se realiza, hoy se está realizando, estamos trabajando para modificar por ahí algunos formatos, pero cuando son de este tipo de avances sobre el espacio peatonal también, porque también las calles son para los peatones que pasan, ¿no?, en la vereda y genera una interferencia al paso peatonal, tenemos que compatibilizar los usos, los distintos usos y usuarios que tenemos en la calle. Entonces hay podas particulares en algunos casos donde tenemos que hacer esa actividad. El sentido común, claro. Ahí no solamente era la rama sobre la vereda, sino la rama sobre la calle. Concretamente el asfalto. Llegaba la rama hasta el asfalto. Digo, ¿querías decir algo? Claro, y ahí la importancia ciudadana nuestra y de que haya un profesional, ya sea municipal, que pueda sugerir o tomar los planes que hay. Este árbol va en esta vereda. Si hoy es chiquito, hoy lo plantamos y es chiquito y nos viene bien porque crece rapidísimo, pero no es el árbol correcto para esa vereda. Por eso necesitamos no automedicarnos, consultar a la municipalidad, a un profesional, decir, ese árbol es exótico y es invasivo, entonces no corresponde que esté ahí. Y después nos trae estos problemas a la municipalidad, yo que me enojo con la municipalidad porque lo podan y etcétera, etcétera. Exactamente. Claudia, te paso una pregunta como vecina de Paraná, a ver si la podemos compartir con todos los invitados. ¿Volverá a haber inspectores de arbolado? La legislación que van a hacer figura como vigente. ¿Quién controla? ¿Dónde se reciben los reclamos? No, me acabo de enterar que existían inspectores de arbolado. ¿Existen? Sí. No, a ver, lo que existe es un área de fiscalización ambiental. Fiscalización ambiental. Sí, Ajá. Guardia Urbana Ambiental, es una guardia de protección ambiental, perdón, que está, digamos, un área mucho más amplia, no es solo de arbolado, digamos. Pero lo que quiero remarcar es más allá de eso, porque tiene otras tareas que tienen que ver con microbasurales, gestión de residuos peligrosos, patológicos, va por otro lado, tiene una competencia propiamente ambiental, pero en esto quiero remarcar que el llamado y ante el problema con alguna cuestión que tenga que ver con el arbolado de alineación propiamente, porque son los que más problemas generan o pueden llegar a generar en los vecinos, el llamado tiene que ser al 147. 147. El 147 es la línea de comunicaciones, el servicio de atención al vecino es el medio por el cual tiene la municipalidad de notificarse de cada uno de los problemas que tengan los ciudadanos con cualquier tipo de problema. Pero bueno, hoy que estamos hablando de arbolado, específicamente hay que llamar al 147. Perfecto. Y vamos a la gente que está en el Zoom, también como para ser más participativo. Digo, la Asamblea Ciudadana, estos reclamos que nos llegan a nosotros por un simple mensaje, les debe llegar a ustedes todo el tiempo, me imagino, ¿o no? Sí, también obviamente. Lo que creo y que hoy destacábamos es esto de que hay muchas vecinales que han tomado el tema y otras que obviamente por características no. Pero tiene que ver también con que desde varias gestiones no se ha tenido en cuenta el árbol dentro del desarrollo urbanístico. Se ha perdido esto y hoy, como bien decís, la cantidad deficitaria de arbolado es algo muy grande y necesita también del compromiso de los vecinos para poder trabajar en esto. Asimismo también el compromiso, como bien marcaba esta televidente cuando te mandó el mensaje, de la situación que hay respecto a algunas cuestiones vinculadas a árboles que no son los que deberían estar quizá en ese lugar. Por eso es importante no solo lo que marcaba Pérez Biesen sobre el 147, sino a partir de un plan, que es este plan que en el documento está plasmado, es un plan de evaluación permanente. Y esto me parece muy importante para que cada vecino sea protagonista y tome contacto también desde un equipo para poder tener en forma inmediata
las demandas de cada lugar y por otro lado poder asistir y dar soluciones, como bien decía Mercedes recién, con los especialistas para poder dar solución a cada caso en particular. Totalmente. Mercedes, quiero que me des 2 o 3 puntos que son la fortaleza que tiene este plan, esta proyección de una Paraná que piense en un arbolado y en una construcción que se va a ir fortaleciendo y armando a futuro, digamos, paulatinamente. 3 ideas concretas, porque después lo quiero hacer entrar al profe Pablo. Bueno, la primera es esta que le ha recalcado Claudio, la participación ciudadana para que todos tomamos pertenencia. Paraná lo que le falta es pertenencia y quiero felicitar a la municipalidad porque creo que es la primera vez que nos está brindando la oportunidad de decir tenemos la pertenencia del árbol, ni más ni menos. La otra es que hay una pata científica muy grande a través de la facultad, a través de Miriam, que es una profesional excelente, está muy preparada, anda por todos lados a nivel nacional, en otras ciudades. Eso me parece fundamental y que podemos consultar con ella y bueno, el personal que está en la municipalidad, que es también gente preparada y que acepta los comentarios. La mirada y que la profundiza y la lleva más allá. Muy, muy interesante tus 3 objetivos, los rescato. Porque este ha sido un tema controversial. Ha habido gente que se ha abrazado a los árboles en una disputa de es mío, es tuyo, es nuestro, el árbol se poda, el árbol no se poda, el árbol está, el árbol no está. Y vamos a permitir que uno de los invitados... Por allá podés ir, por allá, ahí está, porque le dio un ataque de tos, pobre. Le dio alergia al árbol. Exacto, se le secó la garganta porque... Bueno, lo cierto es que elegiste 3 fortalezas importantes: participación, criteriosidad, esto de... Carácter científico y mucho compromiso de la municipalidad. Mucho compromiso. A ver, yo iba a lo controversial de esto, ¿no? No necesariamente nos tenemos que pelear por el árbol. No. Tenemos que consensuar miradas. Y ahora yo me voy a ir a hablar con Miriam, porque quiero detenerme un rato hablando con ella en este sentido, porque hay una mirada del árbol, Miriam, donde han trabajado por siempre biólogos, cientistas, urbanistas, porque estamos hablando, me dice que tiene problema de retorno. A ver, Miriam, ¿me estás escuchando? ¿Estás escuchando, Miriam? A ver si tenés, fíjate. Se corta. Quisiera saber tu mirada respecto... Se corta. A ver, a la producción le pido que mejoremos el retorno de Miriam. Cortame el YouTube. Dice que tenés un problema vos de la conexión. A ver, ahora. ¿Tenés un problema con la conexión quizás en la internet que se corta o no? Ahora te estoy escuchando. Bueno, quería la mirada del especialista. Ahora te estoy escuchando. Del especialista que ve al árbol desde la ciencia, ve al árbol desde la urbanización, ve al árbol desde ese análisis necesario para considerar que plantear una proyección de arbolado urbano no es una cosa como tan fácil. Se fue. Bueno, lo primero que yo quería rescatar es que mientras... ¿Me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos. ¿Hola? Perfecto, te escuchamos, muy bien. Perfecto, bueno, yo quería rescatar algo antes de seguir. Quiero rescatar el tema de que la ciudad, nosotros dividimos la ciudad en infraestructura gris, verde y azul, más que todo para comprenderla o para analizarla. Pero la ciudad como una entidad es una entidad híbrida viva. Es decir, no podemos decir que vamos a separar las paredes por un lado, los árboles por el otro, o los cursos de agua o la infiltración del agua por el otro lado. Por eso esto que vos hablás del análisis es tan complejo y hacen falta tantas miradas, porque estamos analizando un sistema en el que donde tocamos una variable podemos disparar cosas que no imaginábamos.
por eso el tema del respeto sobre lo que uno hace y el escuchar al otro. Pero también quiero que nos paremos un minuto a pensar que la situación del arbolado, especialmente rescato lo que dijo el funcionario municipal, que es el arbolado de alineación, que es el que tiene a veces tanta controversia, está en un estado también de hibridez que implica que hubo parte de ese arbolado que estuvo planificado con una perspectiva, hubo otra parte que estuvo planificado con otra perspectiva y hubo una gran parte que estuvo plantada de manera espontánea. Entonces, la gestión de hoy implica planificar hacia el futuro con la perspectiva de hoy, donde hay espacios para llenar vacantes, planificar el mantenimiento de las existencias que tenemos en 2 vías. Uno en lo que sería lo planificado, que todavía está funcionando, y otro en un modo control de daños, que es todas esas especies que fueron mal plantadas, que están produciendo problemas, y que la gestión, desgraciadamente, es control de daños porque uno trata de hacer la mejor gestión con el mejor daño posible. Y es por eso que es tan complejo, porque los árboles viven mucho tiempo y los errores en la vereda perduran muchos años. Totalmente, totalmente de acuerdo. Qué gráfico lo que decís. Los errores en la vereda duran muchos años. Digo, el señor que plantó una mora, en aquella época que lo plantó, habrá pensado en la sombra, habrá pensado en un árbol grande, que cuando se hizo la urbanización no daba para semejante tamaño de árbol. Se incorpora el profesor Álvarez Biorelli. ¿Cómo andamos, profe? Andamos. ¿Una cosita? Sí, te escucho. ¿Qué querés agregar? También en la ciudad hay una cosa que se llama cambio de uso. ¿Cambio de? Uso. A ver. Cambio de uso. Sí, contame. Hay muchos lugares en el que los árboles estaban primero y estaban en otra situación urbana. Y luego la ciudad cambió y esos árboles permanecen en una situación urbana distinta de las que les dio origen. Entonces, el problema se transforma en problema porque al cambiar la situación urbana y las necesidades nuevas, el árbol está descolocado para lo que fue puesto primero. Y esto también tiene que ver con esto de que los árboles viven mucho tiempo y las situaciones urbanas son mucho más dinámicas. Totalmente, totalmente. La dinámica, el tiempo, distintas urbanizaciones, porque falta espacio en las ciudades capitales y crece en la periferia, y después hay que definir cómo se ensambla la periferia, las áreas metropolitanas, y todo eso también es planificar calles, árboles y demás. Y todo un problema de educación, Pablo. Ciertamente. Primero, nosotros desde la Asociación Civil Forestar Vínculos celebramos y de hecho acordamos con este plan de arbolado urbano que encarga la Municipalidad de Paraná. Nuestro aporte básicamente es ese, es lo educativo. Hay cuestiones que tienen que ver con pensar lo que se denominan en términos de paradigmas de educación, pedagogías del cuidado, o en términos de lo que comúnmente se llama soberanía ambiental. Es decir, poder pensar la cuestión del arbolado como una necesidad vital de nuestra especie y de las especies con las que convivimos, y también, por otra parte, pensar en términos de lo que se denominan diseños curriculares, que es aquello que se le enseña al niño, niña, adolescente que está en condición de sujeto escolarizante, desde que ingresa al sistema educativo. Cómo se piensa el territorio, cómo se piensa el espacio, cómo se piensan los vínculos con las especies que nos rodean, con nosotros, y esto posibilita en términos de formación de conciencia, de formación de identidad, no solamente la cuestión de lo ambiental como algo ajeno a nosotros, sino todo lo contrario, lo ambiental como parte del ser nosotros. De complementarnos. Sí. Quiero responder porque hay mucha participación de la gente. Fíjense qué tema tan estratégico hemos tocado hoy en el debate, que la gente tiene preguntas. Dice: buenas tardes, Claudia, estamos mirando el programa, quisiera hacer una consulta. Dice: en nuestro barrio tenemos varios árboles que están hoy
podridos, literalmente. Necesitamos que sean retirados por el municipio. Están enfrente, tienen su dueño. No, ya lo aprendimos recién que el dueño es la Municipalidad de Paraná. Pero no se hacen cargo de los árboles. Tenemos también un palo borracho que tiene 8 metros de alto y que si este árbol cede en una tormenta, lamentablemente arrastraría los cables y demás. También dice que piden que retiren el árbol en mal estado. Dice, bueno, que hacen el reclamo al dueño de la casa donde está el árbol. Bueno, vamos a reiterar algunos conceptos. Bien. El árbol es potestad del municipio. A ver, vamos a aclarar. Sí, debo contestarlo por el tema. Sí, vos sabés que el tema de extracciones de árboles es uno de los documentos que empezamos a compartir de temprano, de las primeras reuniones que tuvimos con los distintos actores. Estábamos desarrollando un borrador de protocolo de extracción de árbol bajo cuáles son las condiciones. No lo tenemos cerrado porque por ahí, como comentaban los vecinalistas, que hasta ahora vienen trabajando de manera colaborativa con el municipio y pretenden seguirlo. Eso lo vamos a llevar adelante con una mesa en el que vamos a seguir trabajando en estas opiniones, decisiones, definiciones, donde estos protocolos de distintas acciones, unas es las de extracción, lo vamos a validar en ese mesa común, con el aporte municipal, con el aporte técnico, o sea, y con lo comunitario. Charlable. Es un tema donde el riesgo hay que minimizarlo. Nosotros desde la municipalidad tenemos que garantizar que si hay riesgo lo tenemos que acotar, porque frente a una tormenta se cae arriba de un bien o sea una persona y entonces nosotros tenemos, ¿no? Problemas de este tipo en la ciudad hay mucho reclamo por extracción de árboles. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, primero, hacer ese protocolo, convalidarlo con la comunidad, pero no solamente los vecinos, sino también con las áreas técnicas, con la universidad. Tener el detalle justo, lo de la cuestión, el informe o resultado fitosanitario que te diga, sí, está para extracción, no por la percepción por ahí del vecino, sino sí, como por ahí mencionaba hace un ratito de esto. Entonces, ese documento convalidado, largamos un plan de extracciones, vemos el reclamo 147, está mapeado, lo pueden seguir haciendo, vamos priorizando, evaluamos casos de riesgo por ahí, por el tipo de vereda, por el tipo de vía, a veces la avenida con mayor circulación son las más prioritarias, y largamos ese dentro del plan, el programa específico. Les voy a pedir un poquito más sintético porque quiero contestarle a la gente. Ya voy a ir nuevamente contigo. Miriam, te quiero preguntar a vos, en tanto especialista en tema, en tanto esa perspectiva de árbol en ciudades diferentes. Un palo borracho en una vereda, ¿es lógico? Todo depende del contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Un palo borracho es un árbol de hoja caduca, pero necesita una vereda lo suficientemente ancha y un contexto ambiental lo suficientemente grande como para que lo contenga y haya las menores interferencias urbanas posibles. Si vos me decís, tengo un palo borracho en una vereda de 4 metros, yo te digo, no es lógico. Pero puedo tener una vereda que tal vez acá no hay, o en una avenida, en una vereda de 8 metros con un paño de 4 y un palo borracho puede estar perfectamente en un paño verde de 4 metros de ancho. Perfecto siempre, y gráfico. Siempre en la ciudad, cuando vos preguntás ¿qué árbol? Vos preguntás cuál es el contexto. Nunca va una cosa sin la otra. No sé si se puede, por este medio, buenas tardes Claudia, pido por favor un árbol en Avenida Don Bosco y Zácaro, no lo tenemos, no tenemos garita, gracias, es del barrio Mariano Moreno, yo soy de ese barrio de Mariano Moreno, lo piden en Don Bosco y Zácaro. No, están en el vivero municipal. Están en el vivero. Dando árboles. En el vivero municipal están dando árboles desde el 1 de junio. Tienen que pedir, a ver. Contestalo. Primero, nosotros lo que estamos haciendo con el recurso árbol es primero llevar adelante esta programación que estamos llevando, ya iniciando con estas plantaciones de 2.000 árboles durante este año, 1.000 que lo vamos a hacer a través de servicios públicos, en espacios públicos de magnitud, donde
los que están en el vivero tienen que ser priorizados para esa plantación y otros 1000 que vamos a ir haciendo para alineación con este trabajo colaborativo con las instituciones, ONG, escuela y demás, donde el árbol va a ir donde se vaya a cuidar. O sea, en un acuerdo entre partes, municipio y vecino, vecinal, escuela, se entrega el árbol donde vamos a tener la garantía de que lo van a cuidar, lo van a regar, porque si no es un recurso que hoy están entregando, pero es una dinámica que en principio para resguardar recursos árbol, lo vamos a ir trabajando de esta priorización. Primero a resguardar los árboles para este programa de plantación y luego ir complementando, haciendo esta entrega que se viene realizando todos los años, que es lo que queremos ir coordinando para poder hacer un uso más eficiente del recurso árbol. ¿Querés aclarar algo? Sí, yo te aclaro algo ahí. El plan de arbolado urbano, plantando futuro, digamos, tiene centralmente 4 patas para pensar en la plantación. Por un lado es el arbolado de alineación, en segundo término son los espacios verdes, espacios públicos, como tercero es las grandes avenidas y corredores, y como cuarto es el denominado de los bosques de bolsillo o montes, mini montes nativos, que son los que denominamos como corredores biológicos urbanos, o sea, los que complementan los corredores biológicos urbanos. O sea, esto que acaba de explicar Xavier tiene que tener una mirada hacia ese norte, digamos, o sea, tiene que estar centralmente pensado en eso. Por eso, después lo podemos mostrar, ya tenemos planificado los próximos meses una serie de plantaciones en determinados lugares de la ciudad. Allá hay un organigrama. Más allá de que obviamente hay que atender los casos particulares de determinados vecinos, de determinadas circunstancias donde falte uno. Pablo, me consta, cuando has estado en distintos establecimientos, el tema de invitar, de sembrar en los más chicos, los niños, adultos, grandes, el tema del arbolado. Contanos este trabajo que hacen muy cortito, muy breve, pero muy importante, porque en definitiva esto va a resultar si todos somos conscientes que hay que plantar un árbol. Sí, coincido totalmente. Es decir, es una cuestión, como ya se habló acá, de patrimonio cultural, que hay que apuntar a eso. Es decir, nuestra Latinoamérica profunda es muy rica en términos culturales, en cuanto a leyendas, en cuanto a aquello que recupera culturas ancestrales. Hoy, una de las cuestiones que debe abordarse con urgencia es la construcción de los llamados cordones bioforestales que naturalmente bordeaban, en este caso en su momento, la ciudad de Paraná, y que fueron con el tiempo eliminados. Y el sistema educativo apunta, y eso es obligación, lo digo así sin mucha vuelta, que el docente aborde estas cuestiones. Por ejemplo, en una de las escuelas donde yo estoy ahora como vicerrector, en la Escuela Marcelino Román, se está preparando, que lo adelanto ahora, aunque es un efecto sorpresa para la Feria de Ciencia, a partir de los árboles históricos de la escuela, que son los ceibos que fueron plantados hace poco más de 40 años atrás, cuando se crea el establecimiento educativo. Los niñitos juntaron la semilla y el proyecto para la Feria de Ciencia, donde ven proceso de germinación, sistema y todo lo que se enseña en la escuela, memorias, semillas y memoria, donde se va a recuperar pedagogía de la memoria, la historia nada más, nada menos que de la Escuela Marcelino Román y el vínculo de la cuestión forestal con ¿Cuándo va a ser eso? Queremos estar ahí. La feria escolar estamos pensándola para la última semana de julio. Y después estaremos participando en la Feria de Ciencias y Tecnología de la provincia en el mes de octubre. Yo tengo que ir cerrando el programa, me lo están pidiendo. Agradezco la participación, quedó muchísimas preguntas sin contestar. Digo, rescato la importancia y el trabajo y la coherencia. En Pablo lo conozco como docente, como amigo y como persona que construye saberes desde la práctica. Esto de plantar un árbol lo hace desde hace rato. Se los doy para que los tengan también, y en esta comisión el tema de saber que el ceibo es el árbol nacional. Yo no sé si hacemos un censo inmediato acá en un streaming, ¿cuántos saben que el ceibo es la flor nacional? ¿Por qué no una plaza entera llena de ceibos? Digo, como idea, temático. ¿No? Sería genial. Creo que queda hecha la propuesta. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Gracias a los que estuvieron en el Zoom, gracias a los que pasaron, que todos nos permitieron ver el árbol desde la herramienta estratégica que necesita nuestra ciudad
para mirar el futuro como promisorio, en el sentido de estamos previniendo el calentamiento global y en una ciudad tan hermosa estamos respirando un oxígeno más limpio. Gracias a todos, gracias a todos por haber estado. Que tengan muy buenas tardes.